Hola chicos, ¿qué tal estáis? Pues vamos a aprender a cómo utilizar Excel en Drive gratis, tutorial en español, 2021. Pues básicamente es muy sencillo, lo único que tendríais que hacer es darle a la Play Store, en este caso, por ejemplo, podríamos poner hoja de cálculo, en este caso Drive, ya está, le dais aquí a Enter, y en este caso es esto, le damos a instalar la hoja de cálculo y no mucha cosa más. Lo único que tendríais que hacer es iniciar sesión en Google Drive, que ahora mismo lo veremos. Vale chicos, también una cosa que sería recomendable es instalar Google Drive concretamente. Bueno, pones Drive, haces esto y lo suprimes, damos Enter y en este caso tendríamos que instalar Google Drive. Perfecto, muy bien, pues le daremos a abrir concretamente Google Drive. Tendréis que iniciar sesión concretamente, yo ya he iniciado sesión. Después de eso, muy sencillo, el 80% tendré que eliminar cosas porque yo tengo la versión gratuita concretamente de Google Drive en este caso. Espera un segundo que se ha quedado pilladete, un segundo, le damos a aceptar, iniciar y ya está. Vale chicos. Pues mira, concretamente, vamos aquí y vamos aquí. Vale, perfecto. Lo único que tendríamos que hacer es, bueno, vamos a crear una carpetita donde pongamos, por ejemplo, pondremos Excel Drive YouTube en este caso, ¿vale? Le damos a crear. Y después de eso le daremos aquí clic y lo único que tendréis que hacer es darle un clic aquí. Después de eso lo que tendréis que hacer es crear una hoja de cálculo de Google, que ya lo tendríais totalmente guardado. Entonces lo único que tendríais que hacer en este caso es darle clic aquí. Y en este caso creo que por ahora no tiene nombre. En este caso, como podéis ver ahora, lo que se está abierto concretamente es el programa que ha salido de la hoja de cálculo de Google. Vamos a quitarlo esto un segundo y vais a ver qué es lo que ha salido, ¿vale? En este caso, ahora mismo se ha creado esto. ¿Lo veis? Como podéis ver. Entonces, lo que tendríamos que hacer es darle clic derecho y si quisiésemos cambiar el nombre, también podríamos. Por ejemplo, vamos a cambiar el nombre y vamos a poner mi primer Excel de Drive. Cambiar nombre. ¿Vale? Le damos aquí Enter. Y como podéis ver, podemos hacer muchas cosas concretamente. Prácticamente las posibilidades son infinitas. Por ejemplo, pues lo que se podría hacer, como podéis ver, es por ejemplo poner aquí un hola, por ejemplo, o por ejemplo poner, yo que sé, un 1, por ejemplo. Y una cosa muy chula que podríais hacer es darle clic aquí, manteniéndolo presionado. Bueno, espera que no me saldrá bien. Manteniéndolo clic, manteniéndolo presionado. Ahí no deja. Espera un segundo. Lo que podéis hacer es con el dedo moverlo un poquito. O en este caso, espera un segundillo que me salga bien. Ah, vale. Bueno, en este caso es básicamente hacerlo de esta forma. Un segundo. Vale chicos, lo que vamos a hacer ahora va a ser darle un clic aquí y por ejemplo podríamos poner por ejemplo 1. Aquí podríamos por ejemplo poner 2. Por ejemplo poner 3. Poner 4. Y por ejemplo lo que se podría hacer es seleccionar por ejemplo estos dos, esto, bueno, seleccionar así manteniéndolo pulsado o seleccionándolo y moviéndolo de esta forma con el clic izquierdo, manteniéndolo pulsado de arriba abajo. Y podríamos hacer por ejemplo una suma, podríamos por ejemplo en este caso, por ejemplo otra cosa interesante que se podría hacer es por ejemplo, yo que sé, te ponen fórmulas preestablecidas, por ejemplo, podríais por ejemplo hacer una
una media, un máximo. En este caso podéis usar un mínimo, contar, por ejemplo, que eso está bastante bien. Un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, si ahora mismo seleccionamos todo esto y ponemos una suma, pero ponemos aquí, pone suma, pero podríamos restar, ponemos aquí un menos. O hacemos algo parecido a esto, le damos enter, ahí se resta, como podéis ver, ¿no? 3, 4, 5, 6, 6 menos 4, 6, si quitamos 4 serían 2, claro, perfecto. Es un poco eso, ¿no? Por ejemplo, esto lo vamos a dejar. Por ejemplo, esto lo podríamos, por ejemplo, compartir, en este caso, también, por ejemplo, dándole aquí permitir, y podríamos añadir personas, grupos, también podríamos, por ejemplo, añadir a personas con su contacto de Gmail, y podéis añadir si es un editor, no lo es, un lector, un comentador, un editor. ¿Lo veis? También lo que podríais hacer es, por ejemplo, en compartir y exportar, podríais, por ejemplo, gestionar personas y enlaces, y podríais poner restringido. Solo los usuarios añadidos pueden abrir este enlace. Por ejemplo, podríamos, por ejemplo, cambiar y poner que fuese cualquier persona que tenga el enlace puede acceder. En este caso, ¿vale? Entonces, si pusieseis el enlace, pues podrían acceder en este caso. Como podéis ver, esto básicamente lo que te pone del enlace, básicamente es que se lo puedes enviar a quien quieras. Por ejemplo, ahora mismo si podéis ver, a ver, como podéis ver, esto es en este caso un enlace, como podéis ver, ¿vale? Que si le doy, que si lo pego, pues te saldría, pero bueno, no pasa nada, no hay que hacer nada de esto, ¿vale? Le damos clic aquí y ya está, ¿vale? Y luego también una cosa muy interesante es que si tenéis problemas con esto, con tema de plantillas y todo esto, también podríais, por ejemplo, seleccionar una parte y, por ejemplo, o una solo, por ejemplo, una. Y, por ejemplo, también lo que podríais hacer es, por ejemplo, cambiar el color a uno personalizado, por ejemplo, poner este. También podríais, por ejemplo, cambiar cómo está puesto. También una cosa que está bien, si por ejemplo hacemos esto, por ejemplo, hacemos esto, yo que sé, hola, por ejemplo, ¿no? Lo que se podría hacer es seleccionar los dos ovarios, seleccionar los dos ovarios, y lo que se podría hacer es, por ejemplo, hacer esto, poner esto, o poner, por ejemplo, esto. O también otra cosa es el estilo del borde, se puede hacer un montón de cosas, es increíble. Por ejemplo, también una cosa interesante que podéis hacer es convertirlo así. Entonces esto, lo que podéis hacer es hacer esto, podéis ponerlo en negrita, podéis, por ejemplo, incluso, si apretáis aquí, este es el color del texto, pero también podéis cambiar el tamaño de la fuente concretamente, que en este caso sería aquí. Por ejemplo, podéis poner el tamaño y subirlo. También podéis apretar, subirlo de esta forma, pero creo que esto se puede subir de más formas. También se podría ponerse así, también se puede cambiar la fuente, que en este caso es bastante, no está tan mal. También, por ejemplo, un montón de cosas, como podéis ver. También una cosa que está genial de este programa es que si vamos aquí a la hoja de cálculo de Excel, concretamente, bueno, ahora no está la hoja de cálculo, esto lo voy a quitar. Una cosa que está muy interesante también es que si vais a la hoja de cálculo tenéis plantillas también, si vais como un poco con prisas y está sincronizado con vuestra cuenta. Si por ejemplo ponéis aquí y dais elegir plantilla, tenéis una lista de tareas, un presupuesto anual, un calendario, y veis un poco cómo funciona el código en este caso, como podéis ver, ¿vale? Por ejemplo, ponemos un ejemplo, ponemos, yo que sé, calendario, planificación, por ejemplo, presupuesto, que esto está muy interesante, ¿no? Presupuesto anual, ¿no? Pues como podéis ver, es esto. Básicamente son cálculos que te hacen ellos preestablecidamente.
por ejemplo, previsto,